poder, ¿esto funciona? Sí, de poder celebrar el bautismo de nuevos creyentes, dar bienvenida a algunos creyentes a nuestra familia, que es la Iglesia Bautista Fe, y también tomar parte de esta Santa Cena. Así que hoy quería hablar un poco sobre el bautismo, ya que cuando el pastor Fran habló del bautismo hace unas semanas, me di cuenta que todavía nos queda terreno por cubrir en cuanto a las diferencias, y hoy vamos a tratar simplemente las diferencias entre algunos de los bautismos cristianos, y quería enfatizar los tres bautismos con los que más nos encontramos en nuestros círculos y en nuestra sociedad. Pero, antes de empezar, quiero decir cuatro cosas en cuanto a la forma en la que presento estas diferencias entre los bautismos cristianos. En primer lugar, quiero decir esto con un espíritu de convicción, ya que lo que creemos como Iglesia sobre el bautismo lo creemos con plena convicción, sin reserva alguna. Esto lo creemos porque es lo que la palabra de Dios dice, pero, esto es fundamental, también lo digo con un espíritu de humildad, ya que entiendo que mis hermanos que practican otros bautismos lo hacen creyendo que su práctica es bíblica y defendible, y que practicar el bautismo como ellos creen de otra manera sería ir en contra de sus conciencias. Entonces, digo esto, presento estas diferencias con un espíritu de humildad. También lo digo con un espíritu de fraternidad, ya que a pesar de las diferencias que tenemos con nuestros hermanos anglicanos, presbiterianos, luteranos, etc., creo que siguen siendo mis hermanos. Seguiré colaborando con ellos y sé que pasaré la eternidad con ellos. Es importante recordar eso a la hora de presentar estas diferencias entre los bautismos cristianos. Y lo digo con un espíritu de unidad. Algunos buscan unidad borrando convicciones e infravalorando la teología. Nosotros creemos que la unidad de la Iglesia, y cuando hablo ahora de la Iglesia, hablo de la Iglesia en mayúscula, la Iglesia universal, todos los que han creído en Cristo, no es uniformidad, sino claridad y caridad en nuestras diferencias, y al mismo tiempo amarnos, apoyarnos y respetarnos a pesar de nuestras diferencias. Digo todo esto antes de presentar las diferencias que tenemos con otros hermanos y otros amigos que practican un bautismo diferente. Así que os presento un resumen, ¿vale? Esto no es una examinación exhausta sobre los bautismos, solamente vamos a tocar tres tipos de bautismos. Es simplemente una introducción muy limitada sobre por qué creemos que el bautismo es únicamente para personas que se han convertido, es decir, personas que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Cristo. Así que sé pacientes, ya que con el transcurso del tiempo iremos desarrollando más este tema del bautismo a medida que se presenten más oportunidades. Entonces, sed justo conmigo, ¿vale? No voy a poder presentar toda una presentación exhausta sobre el bautismo, simplemente os doy algunas pinceladas, ya que hoy vamos a bautizar a nuevos creyentes. Empiezo en primer lugar con nuestra postura como Iglesia sobre el bautismo, lo que se llama el credo bautismo. El bautismo basado en creer un credo, que es el arrepentimiento y la fe en Cristo. Nuestra confesión de fe, que todos los que sois miembros la conocéis, la habéis leído, dice: el bautismo cristiano es la inmersión física de un creyente en agua en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Es un acto de obediencia que en sí no nos salva, pero que simboliza la fe del creyente en el Salvador crucificado, muerto y sepultado, que resucitó al tercer día, para dar muerte al pecado del creyente y sepultura a la antigua vida y resucitar a una nueva vida andando en Cristo Jesús. También es un testimonio de la fe en la resurrección final de los muertos. Al tratarse de una ordenanza de la Iglesia, es un requisito que se requiere para poder ser miembro de la Iglesia y participar en la cena
del Señor. Eso es lo que dice nuestra confesión de fe, que es lo que todos los miembros aceptan a la hora de hacerse miembros de nuestra Iglesia. Nuestra confesión de fe está basada en la Confesión de Londres del 1689, donde da un apunte importante, y es esto: lo que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él son los únicos adecuados para recibir esta ordenanza. Quiero presentar un argumento textual de la Biblia de por qué creemos que solamente aquellos que han creído, se han arrepentido y han creído en Jesús son los únicos adecuados para recibir esta ordenanza. Voy a hacer un pequeño viaje por el libro de Hechos, donde se habla muchísimo del bautismo. Bajo mi punto de vista, Hechos nos enseña tres cosas sobre el bautismo. Número 1, el arrepentimiento y fe siempre preceden el bautismo. Siempre. Número 2, el bautismo es inmediato, aunque nosotros hacemos una clase para aclarar qué es el bautismo, ¿no? Porque hay tantos bautismos que queremos que la gente entienda lo que va a hacer cuando se bautice. Y el bautismo te unía paralelamente a la iglesia local. Eso es lo que vemos a medida que leemos el libro de Hechos. Voy a poneros en la pantalla varios textos del libro de Hechos para demostraros cómo el arrepentimiento y la fe siempre vienen antes que el bautismo. María José ha leído Hechos 2, donde dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La conversión y el bautismo estaban ligadas. Era incomprensible en esos tiempos que una persona creyese y no se bautizase, lo cual hoy en día mucha gente cree y después, no, yo todavía bautizarme no. Pues eso no se contemplaba en el Nuevo Testamento. Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Hechos 8:12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Una vez más, cuando creyeron, se bautizaron. Hechos 8:13, también creyó Simón y habiéndose bautizado. Primero creyó, después fue bautizado. Hechos 8:36 al 38, hablando de Felipe y el eunuco, aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Y la respuesta de Felipe es ¿qué? Si crees de corazón, bien puedes. Hechos 9:18, y al momento, hablando de Pablo y su conversión, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Hechos 10:47 al 48, entonces respondió Pedro, hablando sobre los gentiles, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Para recibir el Espíritu Santo de Dios tienes que arrepentirte y creer en Jesús. Y mandó después bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Hechos 16:14 al 15, entonces una mujer llamada Lidia, hemos llamado a Lidia por esta razón, por cierto, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Me encanta eso, nos obligó, una mujer testadura, a mi casa, a todos. Hechos 16, 31 al 33, el carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y le hablaron la palabra al Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Todos escucharon la palabra y al parecer la recibieron, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, todos los que habían escuchado la palabra. Os presento esos textos para que veáis por qué, como Iglesia Bautista, creemos que el bautismo es estrictamente para aquellos que se han arrepentido y puesto su fe en Jesucristo. Obviamente podríamos hablar más de este tema, pero no tenemos suficiente tiempo. Entonces, ¿cuáles son otros bautismos que existen y con los que nos encontramos día tras día? Bueno, el segundo, y
Hablo del segundo porque es el bautismo con el que me siento más incómodo a la hora de hablar de este bautismo, porque algunos de mis mejores amigos creen en este bautismo, hermanos presbiterianos y anglicanos que amo con todo mi corazón, son mis hermanos en Cristo, he aprendido mucho de ellos, pero no estoy de acuerdo con ellos en cuanto a esto, y es el paedobautismo, el bautismo de creyentes y de sus hijos, es lo que practican, por ejemplo, las iglesias presbiterianas, etc. Entonces, la confesión de fe de nuestros hermanos es la confesión, bueno, hay varias confesiones, he escogido la confesión de Westminster, y en su confesión de fe ellos creen igual que nosotros sobre el bautismo, es decir, creen que el bautismo no salva, eso que quede muy claro, no creen que el bautismo salve. Lo dice en el primer punto sobre el bautismo, dice: el bautismo es un sacramento del Nuevo Testamento instituido por Jesucristo, no para admitir solemnemente en la iglesia visible a la persona bautizada, sino también para que sea para ella una señal y un sello del pacto de gracia, de su injerto en Cristo, de su regeneración, de la remisión de sus pecados, de su rendición a Dios por Jesucristo, para andar en novedad de vida. O sea, creen exactamente lo mismo que nosotros. Incluso dicen que el bautismo no es, dice en el quinto punto, aun cuando el menosprecio o descuido del bautismo sea un pecado grave, sin embargo, la gracia y la salvación no están tan inseparablemente unidas a ella, de manera que no pueda alguna persona ser regenerada o salvada sin el bautismo. Que es lo mismo que nosotros. El bautismo no salva. Donde tenemos una diferencia es que ellos creen que no solamente un creyente debe ser bautizado si ha creído en Cristo, sino que también los niños de uno o de ambos padres creyentes pueden ser bautizados. ¿Por qué? Porque equiparan la circuncisión del Antiguo Testamento, la señal que marcaba a los que eran parte del pueblo de Dios, con el bautismo basado de una manera legítima, aunque no estoy de acuerdo, en cómo Pablo comparaba el bautismo con la circuncisión. En el Antiguo Testamento los niños eran circuncidados, ya que eran parte del pacto de Dios, aunque después no creyesen en Jehová como el único Dios. Pero les distinguía como parte de la nación de Israel, en diferencia de los hijos de los paganos. Y ellos creen que en el Nuevo Testamento el bautismo es esa señal, y cualquier niño que nazca en una familia santificada es bautizado como señal que son parte de una familia santificada creyente, aunque después no se conviertan. Entonces, creen como nosotros, con la excepción de que el bautismo viene antes, no después. Ellos creen que la salvación es por gracia, por fe, no por ningún mérito nuestro, etcétera, etcétera. Obviamente tengo objeciones. No solo los niños eran circuncidados en el Antiguo Testamento, sino también los nietos, esclavos. Cualquier persona en la casa de un israelita debía ser circuncidado. Entonces, si aplicamos esas normas, se debían bautizar también hoy en día a nietos y cualquier persona que viva en casa. Es un pensamiento. Una vez más, no tengo tiempo para ir versículo por versículo, hacer una teología de historia, etcétera, etcétera. Es un resumen. En segundo lugar, y donde lo que dije antes, veo a través de las Escrituras, una vez y otra vez, que el arrepentimiento y la fe son dos requisitos indispensables para el bautismo, y bebés no tienen la capacidad de poder arrepentirse y tener fe en Cristo. Entonces, a pesar de que respeto, admiro y amo a estos hermanos, no puedo estar de acuerdo con ellos en ese punto. En el resto de los puntos estamos muy de acuerdo. Y finalmente, porque vivimos en una sociedad católica romana, quería presentaros la postura sobre el bautismo católico romana. Mucha gente, evangélicos, cuando hablo con ellos y les pregunto por qué creen que el bautismo católico es erróneo, solamente me dicen, porque bautizan a niños. Esa no es la razón por la que el bautismo católico romano es erróneo, ¿de acuerdo? Tengo aquí el catecismo de la Iglesia Católica, de la cual he extraído el resumen que hacen sobre su postura sobre el bautismo, y quiero que escuchéis el primer punto del catecismo católico. Mirad lo que dice: el bautismo la iniciación cristiana se realiza mediante el conjunto de tres sacramentos: el bautismo, que es el comienzo de la nueva vida. Escuchad esas palabras:
el bautismo es el comienzo de la nueva vida, la regeneración. ¿Vale? Para los protestantes, ¿cuál es el comienzo de la nueva vida? ¿Cómo es una persona regenerada? A través del Espíritu Santo de Dios, que da vida, ¿o no? Para un católico romano, el comienzo de la vida comienza ¿dónde? En el bautismo. Es lo que te une a la Iglesia. Jesús en Juan 3 lo dijo claramente, la nueva vida ocurre a través de la obra del Espíritu Santo de Dios, que nos hace nacer de nuevo para poder responder al Evangelio en arrepentimiento y fe. En el segundo punto estamos de acuerdo, el bautismo es parte de la misión de Dios para la Iglesia. Amén. Podemos decir amén a eso. Número 3, el bautismo constituye el nacimiento a la vida nueva en Cristo. Según la voluntad del Señor, es necesario para la salvación, el bautismo. Hay una objeción, y es que, por ejemplo, a pesar de que la Biblia no contempla la conversión sin bautismo, es verdad, está completamente entrelazada. Esto no quiere decir que el bautismo sea parte de la conversión, sino que es señal, identificación y anuncio público de la conversión. Incluso Pablo en 1 Corintios dice, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado. Si el bautismo fuese tan esencial, tan importante, no diría eso Pablo, ¿no? Dice, Cristo me envió no a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Después, otro punto importante es este, dice, la Iglesia romana contempla la posibilidad de salvación para aquellos que no se hayan bautizado, pero que hayan muerto a causa de la fe, estén en proceso de preparación para el bautismo, los catecúmenos, o busquen a Dios con sinceridad y procuren hacer buenas obras. Es decir, una persona que busca a Dios con sinceridad y procure hacer buenas obras puede posiblemente hallar salvación. Eso es una completa herejía. La Biblia no contempla salvación para nadie aparte del arrepentimiento y la fe en Cristo. Es decir, aunque una persona haya buscado a Dios toda su vida con sinceridad y haya vivido una vida moral, y sabemos que nadie puede vivir una vida moral aparte de Cristo, no puede ser salvo. Incluso yo apuesto más por los testimonios de mis hermanos en el mundo musulmán, que buscaban a Dios con sinceridad, y tengo amigos que por la gracia de Dios, a través de sueños y visiones, Dios les presentó el Evangelio y les hizo ver que a través de la Biblia podían encontrar la salvación. Eso sí va en línea con las Escrituras, pero el pensar que porque hayas sido una persona sincera o hayas procurado, puedes obtener la salvación, no va de acuerdo con las Escrituras. Así que, hermanos, esto ha sido un pequeño resumen de por qué como Iglesia abrazamos la doctrina del bautismo, creemos que solamente personas que se han arrepentido y puesto su fe en Cristo pueden entrar en las aguas del bautisterio. Y hoy hacemos un llamado. Si tú hoy dices haber creído en Cristo, haberte arrepentido y poner tu fe en Cristo, te invitamos a pasar por estas aguas de bautismo para anunciar públicamente tu fe, como señal de que te has unido a Cristo a través de la obra que el Espíritu Santo ha hecho en ti y que quieres hoy anunciar públicamente esa fe en Cristo. Así que, hermanos, vamos ahora a celebrar estos bautismos y invito a cualquiera a hablar conmigo. Si tienes alguna pregunta sobre estos temas del bautismo, hablar conmigo. Así que, Pastor Fran, adelante.